satélites y planetas ayudaron a los hombres a trazar rutas y calcular cosechas. Pero también han ocultado el misterio de saber si el hombre está solo en el universo. Movidos por esa pregunta, diariamente se vuelcan millonarios recursos a la investigación espacial. Muchos creen que la respuesta puede hallarse en nuestro propio planeta. Los campos de cultivo podrían ser la clave para comprender qué se oculta detrás de las historias de ovnis. En los idílicos paisajes rurales, extrañas apariciones rompen la paz de los pobladores, causando el asombro entre la comunidad científica y los investigadores del fenómeno ovni. En Buenos Aires, Argentina, 7 investigadores se encontraban en el campo estudiando una serie de marcas en el suelo, cuando el lugar fue invadido por objetos luminosos y parecieron interactuar con ellos. ¿Hubo alguna relación entre las marcas y las luces? En Serra da Beleza, Río de Janeiro, Brasil, 2 hombres viajan al encuentro de un extraño fenómeno. ¿Qué hacía ese objeto en medio del campo? La zona de Tlapalanoya, en México, presentó 3 extrañas y complejas formas realizadas en el suelo. Un investigador se encamina a conocer toda la verdad y buscará usar novedosos medios para descartar que haya sido hecha por humanos. Hoy presentamos OVNIs y señales. Para muchos, la presencia extraterrestre o de inteligencia superior no humana es de hace miles de años. Para otros, empezó en el año 47. Sea como sea, habiendo pasado más de 70 años, la pregunta que todos se dicen es lo que quieren. Hay una cantidad de fenómenos que también se encuentran acompañando indirectamente al fenómeno ovni, pero que no sabemos si están en relación o no al fenómeno ovni. Muchos investigadores y estudiosos creen que los ovnis, los verdaderamente extraterrestres o alienígenas, nos dejan mensajes. Y una de las formas más reconocidas de estos mensajes son los círculos en los cultivos. Ciertamente algunos círculos en cultivos son falsos. Yo siempre me he preguntado por qué alguien escogería símbolos tan inteligibles. Es decir, ¿por qué no simplemente tomar un teléfono o algo? La pregunta es, ¿qué son estos mensajes? ¿Qué significan? Creo que los círculos en los cultivos son mensajes a las personas de la Tierra, pero también, si lo piensan bien, son vistos desde el cielo. Así que si un grupo de extraterrestres está enviando mensajes a otros extraterrestres, ¿qué está ocurriendo allá afuera? No queda duda de que una parte de esas civilizaciones que nos visitan buscan, en efecto, mostrarse, dejarse ver. Y si están dejando ese mensaje, es para que sea visto, para que sea estudiado y, de ser posible, comprendido por nosotros, los seres humanos. Descubrir el origen de estas señales y su significado intriga a científicos e investigadores del fenómeno ovni de todo el mundo. Desde su primera aparición en Inglaterra en el año 1976, las marcas en los cultivos han sido tomadas como una clave para develar el misterio del universo. En medio de todas las dudas, un incidente podría ser fundamental para comprender mejor el origen de estas señales. El 4 de marzo de 1986, 7 investigadores se encontraban en provincia de Buenos Aires, Argentina, para estudiar de cerca una serie de fenómenos ovni. La noche de vigilia terminó siendo muy distinta de como la habían planeado. El 4 de marzo del 86 era uno de los tantos días que nosotros íbamos al campo a investigar, a tratar de ver algo, pero fue el día que marcó el antes y el después. Recuerdo hoy en día, en la actualidad, fue el caso que más me conmovió y el caso que más recuerdo como un encuentro cercano entre un ovni y un investigador. Luis Burgos era el referente de FAO, un grupo de investigación del fenómeno ovni que estaba estudiando una oleada de denuncias de luces y marcas en el suelo. Los más de 15 años de formación que tenía no lo habían preparado para imaginar lo que él y el resto del grupo estaba a punto de vivir.
A mediados de 1985 estábamos investigando una serie de apariciones en toda esa zona y generalmente hacíamos las vigilias de OVNI, las jornadas nocturnas de investigación de campo en la zona del balneario de Atalaya. La gente del pueblo veía luces y empezamos a investigar los campos de Atalaya. Hasta que aparecieron 150 huellas. Era prácticamente un santuario de OVNI. El grupo se juntó donde solía hacerlo, en el comienzo de la ruta que los conducía al campo donde habían encontrado las marcas en el piso, cuyo origen buscaban determinar. Nos juntamos como casi todos los días que íbamos al pueblo de Atalaya a tratar de ver algo. Todo el mundo afirmaba ver ovnis en Atalaya en aquella época, evidentemente todo movido por la prensa de entonces, ¿no? También. Uno abría la tapa de los diarios, veía los noticieros de época en televisión y se hablaba del caso Atalaya. Entonces, nosotros éramos los únicos que no habíamos sido los privilegiados de ver algo. El camino era largo y los autos avanzaban con dificultad, pero eso no los hacía desistir. Ellos estaban decididos a ver algo, aunque eso los arrojara a la experiencia más angustiante. Íbamos viendo y hablando del fenómeno, deseando ver, no sé, alguna cosa. Íbamos comentando al pasar nomás, sin imaginar lo que nos iba a pasar, ¿no? Llegamos tarde, llegamos prácticamente 9 menos 5, 9 menos 10. Las tranqueras del campo al que querían ingresar para ver las huellas se encontraban ya cerradas. Pero lejos de tomarlo como un mal augurio y regresar, decidieron quedarse en la entrada para hacer una vigilia. Esa zona la teníamos prácticamente catalogada como la palma de la mano. Habíamos estado meses enteros y teníamos un panorama del lugar para ver perfecto. El grupo estaba distraído observando las marcas del lugar, pero ya había señales inequívocas de que algo estaba por ocurrirles. No bien bajamos de los autos, Fernando dice, miren aquello. Veo hacia el horizonte, veo dos luces. Nos dimos vuelta y ahí estaban los dos objetos no identificados prácticamente arriba del pueblo. Fue notable, una cosa extraña. No tenían forma, eran dos luces muy grandes, prácticamente un poquito menor que el lucero común que se ve, y tenían variación de colores. Los colores eran rojo, verde y amarillo, cambiaban. Lo más llamativo de todo es que vienen del río y cuando dan la orden de mirar todos hacia allí, es como instantáneamente se quedan quietos. Y ahí empiezan un movimiento entre ellos, empiezan a girar entre sí. Se cruzaban, a veces se veía una sola porque parecía que una quedaba atrás de otra, como jugando. Fue un show de luces que nunca pensé que iba a pasar, que lo iba a ver. Yo estaba deseando que se acercaran porque yo no me asustaba. Entonces, en un momento, yo hablaba solo y digo, yo nunca pensé ver esto. Sabían que estaban frente a algo único y buscaban una explicación, pero rápidamente el clima de expectativa pasó a ser de nerviosismo cuando una de las dos luces comenzó a acercarse peligrosamente. Y en el momento que se empieza a aparecer la luz, nunca me voy a olvidar, Luis Burgos puso sobre la luz una linterna. Por si se acercaba más, que el punto común era la linterna y bueno, entonces sí, cada uno iba a salir corriendo para un lado en serio, ¿no? Cuando baje no vamos a estar, obviamente. Y dijo, espero
espero que quede alguien para contarlo. Escúcheme, cualquier cosa que pase, se montemos en luz. Yo creo que eso fue lo que asustó a todos, que era supuestamente el más preparado. El cambio de comportamiento de las luces los aterrorizó. Uno a uno se daban cuenta de que estaban frente a algo desconocido. A los pocos minutos, la luz retrocedió y volvió a su posición original. A mí me dio la sensación de como que los que estaban tripulando estos aparatos nos habían detectado. O sea, para mí fue una especie de contacto a nivel visual. Como nosotros los vimos y ellos nos vieron. Las dos luces venían y cada vez estaban más sobre nuestras cabezas. Sentía a Burgos que decía, si disparen cada uno para distintos lados. Desconociendo el origen y las intenciones de las luces, uno de los integrantes decidió mover el automóvil en el que habían llegado. Buscaba dejarlo listo para irse por si era necesario. Pero sus acciones tendrían repercusiones impensadas. Estos dos objetos es como que nos quisieron una especie, como se llama, de torear o correr del lugar. Como que ellos tenían la necesidad de bajar en ese campo, que eran las 150 marcas que habíamos detectado, y que nosotros estábamos estorbando. Como diciendo, muchachos, córranse del lugar porque tenemos que estacionar. Ya estaban arriba de nuestras cabezas y atrás teníamos las 150 huellas. Burro dice, mirá, si estos tienen que bajar, en realidad yo creo que no les va a importar si estamos nosotros, si está la vaca, bajan y listo. Después de varios minutos donde parecía que las luces iban a aterrizar casi frente a sus ojos, repentinamente empezaron a elevarse, alejándose del lugar. Algunos creían que lo peor ya había pasado, pero estaban apenas en la antesala de experimentar algo aún más misterioso. Yo seguía mirando a las dos esferas estas más chicas. Las esferas estas que estaban jugando se fueron subiendo y se iban apagando. Fernando continuaba en estado de shock y su nerviosismo lo conduciría a un nuevo y más preocupante descubrimiento. Cuando se retiran las luces, se van muy lentamente, se juntan las dos y se van muy lentamente. Nos quedamos un ratito ahí, pasaron unos minutos, hablando, comentando, algunos emocionados, otros nerviosos, y en determinado momento... Mi hijo grita, miren allá. Los investigadores pasaron a ser protagonistas del caso más espectacular que habían conocido. Sin embargo, había mucho más temor que alegría. ¿Qué podía llegar a ocurrir? Las historias que involucran supuestas señales se repiten a lo largo de la región, pero pocos casos despiertan tanta curiosidad y fascinación como las marcas que aparecen de la noche a la mañana en los campos de cultivo. Desde hace años, el mundo se pregunta cuál es el origen de los agrogramas. Los escépticos aseguran que son producto de la mano del hombre, mientras los creyentes sostienen que se trata del trabajo de tecnología que no pertenece a la humanidad. Es hora de averiguar cuál es la verdad detrás de estas inquietantes señales. En la última década, en campos de América Latina han aparecido este tipo de marcas. En Tlapalanoya, Estado de México, los agrogramas comenzaron a presentarse en el año 2011. Yo andaba en el campo, ahí dando vuelta a la milpa, y encontré las figuras muy bien hechas y no había huella. Habían aparecido un círculo dentro de una avena. Entonces, la curiosidad es, pues, ¿quién vino a estropear mi milpa, no? La avena estaba encontrada, pero no estaba quebrada. Buscamos la manera, por curiosidad, de ver en la orilla si había una marca, un rastro. ¿Quién sabe quién lo haría? ¿Por qué lo harían? Pero al final de cuentas no encontramos nada.
Johanan Díaz y Carlos Clemente, dos periodistas e investigadores del fenómeno OVNI, se reúnen para buscar una explicación a las marcas en los campos. Fíjate que en México comienza a surgir este fenómeno a partir de marzo del 2011, cuando, estas formaciones eran simplemente círculos. Desde luego llamó mucho la atención porque era un fenómeno que se venía registrando solamente en Europa, y después en noviembre, 23 de noviembre de 2011, fue cuando se aparece esta gran estrella que estamos mirando, que se repite las mismas características de la anterior, que la planta no estaba muerta, la planta estaba doblada, pero con vida, y seguía creciendo. La vena está como si fuera peinada y aparte entrelazada. Un año más tarde se presentó un gran círculo que estaba rodeado de 16 triángulos, y ellos ya como que se estaban acostumbrando a este tipo de fenómenos. Uno de los elementos que más llaman la atención en este tipo de marcas es que los testigos sostienen que éstas aparecen de un día para el otro, en absoluto silencio, y que en las noches previas muchos vieron luces extrañas en la zona de los agrogramas. Johanan decide que es momento de hacer algunas pruebas y buscará fabricar el mismo tipo de marcas. Para ello, se dirige a un campo de avena en las afueras del DF, donde dos investigadores deberán realizar las marcas en una sola noche. Esta prueba permitirá establecer hasta qué punto la mano del hombre podría ser responsable de estas señales. En Argentina, un grupo de expertos se encontraba investigando un sitio con una gran cantidad de marcas en los suelos cuando fueron rodeados por extrañas luces. En Tlapalanoya, México, el periodista Johanan Díaz intentará recrear un agróglifo para compararlo con los que ya han aparecido en la zona. ¿Logrará encontrar la verdad? En Serra da Beleza, Brasil, un hombre viajaba solo por una carretera cuando se encontró frente a un objeto que cambió su vida para siempre. El 4 de marzo de 1986, 7 investigadores del fenómeno OVNI realizaban una vigilia al lado de un campo en el que habían encontrado más de 150 marcas en el suelo, que atribuyeron a objetos voladores no identificados. Al poco tiempo de llegar, vieron dos extrañas luces que empezaron a acercarse a enorme velocidad, causándoles pánico. Las luces desaparecieron, pero algo aún más amenazante estaba por ocurrirles. Aparece una luz enorme, pero era 10 veces mayor que esos dos objetos. Es muy llamativa porque ni sube ni baja, se enciende en el mismo lugar. Estaría parada y prende la luz del tamaño de una luna llena. Y veo que se viene hacia el grupo, pero viene en forma amenazante. Blanca, enorme y agresiva, es como si viniera a chocarnos, ¿no? Y ahí Rodolfo, otro de los miembros del grupo de la FAO, da la orden de tirarse cuerpo a tierra. Se venía como tiro hacia nosotros. Nos revientan a todos. Somos boleta, digo. Se tiraron abajo del auto. Y yo no, yo lo que quería que se acercaran. Yo la sensación era que lo iba a quemar. Me tiré al piso con terror, pensando que íbamos a desaparecer. Y uno de los del grupo quiso salir corriendo y entró en un estado de pánico mayor a nosotros. Cuando uno pierde el control, lamentablemente piensa lo peor. Mientras Ana buscaba calmar a Fernando, Avelino intentaba tomar una foto de lo que estaban viendo. Era la toma más difícil de su vida.
Entonces enfoco la máquina. Cuando quise apretar se apagó. Y siento a Burgo que dice, esto apagan la luz. Y era cierto. Fueron menos de 5 minutos. Ahí se terminó todo fenómeno. Lo primero que dijo Burgo, se perdió la foto. ¿Y qué querés que le haga? No me dio tiempo. Y se apagó. Así como apareció, se apagó. Luego de que la luz desapareció, el grupo se reunió nuevamente. Buscaban comprender qué había pasado. Sacamos la conclusión de que cuando nosotros llegamos esa noche, ese objeto que estaba ahí, vaya a saber de qué hora estaba. Es decir, no bajó ni subió. Apareció, se prendió. La luz había desaparecido, pero ellos tenían la hipótesis de que el objeto se camuflaba y Avelino sacó una foto, aunque ya no se veía nada allí. Cuando revelo donde se apagó la luz, aparece una esfera oscura que se había mantenido ahí quieto. Y eso nos dio la pauta de que el objeto, cuando apagó la luz, se acercó al grupo. Es decir, que habremos estado a muy corta distancia porque no es imposible que se capte un objeto, ¿no? Y más en esa inmensidad de la noche. Lo que sentía es el temor a lo desconocido. Creí que estaba preparado, buscaba eso, pero cuando desapareció, verdaderamente no estaba preparado. Después de esa experiencia, te quedás siempre mirando para arriba. Uno después un poco deja volar la imaginación, ¿no? Y si estaban tripulados, no estaban tripulados, ¿por qué a nosotros? Un montón de preguntas que después con el tiempo por ahí uno las va canalizando y le queda la duda hasta el día de su muerte. La noche del 4 de marzo de 1986 aún encierra misterios que los investigadores no han logrado resolver. Los hechos de esa noche prueban que estamos ante la presencia de seres de otro planeta o se trata de eventos explicables. ¿Estaban relacionadas las casi 200 marcas que aparecieron en el suelo con las luces que vieron esa noche? El caso ocurrido en Atalaya no es el único de la región donde muchos testigos hallaron extrañas huellas en la Tierra. El fenómeno de los agroglifos apareció en Inglaterra en el año 1976. Desde entonces, estas extrañas marcas despiertan la fascinación de la población e intrigan a la comunidad científica que aún debate quién las ha hecho, con qué fin, qué significan. ¿Podrían ser obra de la mano del hombre? Manejan la proporción áurea, manejan las mismas figuras geométricas que nosotros, la distribución del espacio de las figuras, independientemente de lo que esté, de los signos que estén poniendo ahí, qué significan estos signos. Quien lo haga tiene una mentalidad, una cosmovisión muy parecida a la de nosotros. ¿Hasta dónde es posible que se trate de la mano del hombre? ¿Estamos ante la presencia de mensajes? No sé si haya un mensaje para la raza humana por parte de extraterrestres. Son provocados por una inteligencia. Esa inteligencia está dejando su marca, su huella, su señal, un mensaje. ¿Acaso alguno de estas civilizaciones querrá comunicarse con nosotros? Estos extraños fenómenos comenzaron a presentarse en Latinoamérica. Y al igual que en Europa, aparecen de una noche para otra. Y los testigos nunca ven nada inusual, excepto las marcas. Más allá del significado de los diseños, los investigadores se preguntan, ¿quiénes las realizan? Johanan Díaz, periodista e investigador del fenómeno OVNI, intentará recrear un agrograma. ¿Podrá descubrir qué se oculta detrás de este misterio? Cosme, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. Gusto es mío. Muchas gracias. José Luis, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. Presente otra vez, mira. Perfecto. Bueno, pues la idea es tratar de simular estos aplastamientos que han ocurrido en años anteriores para ver cuál sería la diferencia y si realmente son hechos por estos objetos voladores no identificados. O para confirmar la posibilidad de que alguien haya hecho estos agrogramas que han aparecido aquí en esta parte. ¿Cómo ven? Creemos que sí se pueden hacer. Claro. Ahora, ¿qué tipo de herramientas ustedes quizá necesitarían para hacer esas figuras? Mira, la idea sería hacerlo con herramienta muy sencilla, para ser práctica, ser ligera para transportarse y poderlo hacer sin ruido, sin que la gente se dé cuenta. La idea sería utilizar el tubo. ¿Por qué un tubo? Para no quebrar la paja, para que nada más quede aplastado. Es como si estuvieras peinando todo lo que es el terreno. Sin quebrarlo.
Y de allá para hacer los círculos más grandes, exteriores, utilizaríamos una cuerda. Me gustaría que se pudiera hacer en una noche, pero que a la mañana siguiente, bueno, pues aparezca y ver, pues a comenzar a checar esas características entre las pasadas y en esta que van a realizar ustedes. Es un desafío, lo podemos hacer. ¿Podrán los investigadores realizar un agrograma similar a los encontrados previamente en la región en una sola noche? Los dos investigadores avanzan en medio de la noche. La regularidad del terreno sembrado les facilita un poco la tarea. Sin embargo, la falta de luz y herramientas que produzcan sonido son una limitación real que les juega en contra. Nos propusimos hacerlo de una forma que fuera sencilla. Necesitamos ocupar herramientas para dejar la menos huella posible y que sea de manera portátil. Yo siento que llegamos casi al éxito. El resultado es que hicimos algunas figuras y al parecer se asemejan las otras. Tras toda una noche de trabajo, los expertos dejaron las marcas listas para analizarlas a la mañana siguiente. ¿Pudieron descubrir el misterio detrás de los agrogramas? ¿Verdaderamente existen señales que confirmen que somos visitados por seres de otros mundos? En Brasil, Serra da Beleza, un hombre conducía solo por la carretera en medio de la noche. Una potente luz fue una de las sorpresas más grandes de su vida. Desde hace años en América Latina han comenzado a aparecer agrogramas y México es uno de los países donde más se han encontrado. Mientras que los escépticos aseguran que se trata de marcas hechas por el hombre, otros sostienen que se trata del trabajo de tecnología que no pertenece a la humanidad. Johanan Díaz, periodista e investigador del fenómeno OVNI, está dispuesto a resolver esta duda e intentará fabricar él mismo marcas similares en tiempo récord. A la mañana siguiente, luego de finalizar las tareas en el campo de avena, un equipo sobrevuela la zona para registrar la señal. Johanan llega al lugar acompañado de los testigos que vieron las marcas originales. Ellos serán la clave para establecer si el agrograma que acaba de ser hecho se asemeja a los que fueron hallados en la región en 3 ocasiones. La forma de las que vimos a las que hoy están es un 90% diferentes fácilmente, un 90%. Nunca había visto eso, no, antes no es igual, parecido, pero no igual. No coinciden en la forma que estaba en las que encontramos sin dejar huella. Y aquí sí hay huella y no está quebrada la vena. No sabemos quién lo hizo, por qué lo hizo y seguimos en lo mismo. Los testigos creen que las marcas no se parecen. Las plantas no están dobladas, sino quebradas. Su opinión es muy valiosa para la investigación de Díaz. Johanan Díaz se reúne con el periodista e investigador Carlos Clemente para analizar las imágenes aéreas del agrograma y llegan a conclusiones reveladoras. Se ve perfecto. O sea, realmente no hay ninguna diferencia con los que aparecieron aquí en esta misma zona. O sea, realmente no hay ninguna diferencia, pero desde la parte de arriba se ve prácticamente igual. Igual, sí, incluso se ven con mucha simetría, no se ven mal hechos. Esto es desde el aire, pero ya cuando estuve en el lugar, no, nada que ver. Todo lo que se aplastó se rompe. Sí. ¿Todo? Todo. Tenemos entonces que la planta está rota, vemos que hay huellas en el terreno, pero son figuras muy sencillas, es un círculo, o sea, tienes un centro y del centro vas a hacer un círculo, nada más. Y aparte también lo que referían aquí los lugareños era de que en algunas de las fotografías que ellos tomaron aparecen unas esferas, que eso me llamó mucho la atención, porque decía, bueno, sí, ya la tenemos la figura, ¿y cómo meto las esferas? Sería más elaborado, ¿no? El tratar de
ir entrelazando esto, Es que no te puedes. llevaré más tiempo. ¿Cómo vas a hacer que las espigas, unas vayan hacia la derecha y otras hacia la izquierda para que quede un tejido? No, pues es imposible. Pero fíjate que este reto creo que funcionó mucho porque conocimos más de los agrogramas que realmente están apareciendo con los agrogramas que no tienen nada que ver con, Tienes con ya la realidad. un parámetro, ¿no? Para saber cuándo es hecho por personas y cuándo pues no tienen explicación, ¿no? Exactamente. Creo que funcionó mucho y esto va a servirnos de mucho. Johanan Díaz ha logrado probar que la mano del hombre es capaz de hacer este tipo de agrogramas en poco tiempo y sin llamar mucho la atención de los vecinos. Sin embargo, la vegetación no queda de la misma manera que en aquellos hallados en la zona y no se pueden evitar las huellas. Además, muchos de los agrogramas originales poseían formas más complejas, extensiones más grandes e incluso la presencia de ovnis en las noches previas y de luces raras dentro de las marcas. ¿Estamos ante la presencia de verdaderas señales dejadas por seres de otros planetas? ¿O se trata todo de diseños hechos por la mano del hombre? Los campos de América Latina son escenario de extrañas situaciones que quiebran la calma de estas despobladas regiones. ¿Qué hay detrás de estas manifestaciones? La respuesta podría hallarse en los miles de testimonios que brinda la población. Fría noche de 1998, en Serra da Beleza, Río de Janeiro, Brasil, Alexandre se encontraba manejando en completa soledad, atravesando una ruta, cuando tuvo una experiencia que lo dejaría marcado para siempre. Alexandre trabajaba en Santa Isabel y todos los días regresaba a la ciudad vecina de Conservatoria, donde vivía. Sin embargo, él no sabía que ese viaje estaba a punto de convertirse en algo que escapaba por completo a su rutina. Yo era banquero en esa época y un viernes me quedé hasta tarde en el banco y regresé cerca de las 10:30 de la noche, 10 o 10:30. Alexandre avanzaba solo por la aparente tranquilidad de la noche. Venía escuchando música en el auto, tenía encendida la radio. Cuando venía por la autopista, noté algo en lo alto de una sierra, una luz por detrás de la montaña. La Sierra de Caballo Ruso, una montaña de piedra, parecía tener la luna por detrás de la montaña, como si la luna se estuviera levantando. En lugar de detener el auto, Alexandre desoyó el sentido común y comenzó a avanzar hasta estar cara a cara con la extraña luz. Cuando llegué a la curva me di cuenta de que la luna no estaba saliendo por detrás de la montaña. Me quedé mirando eso y detuve el jeep. Era como si hubiese una luz fluorescente encima de la montaña. Hasta entonces no estaba seguro de qué era. Cuando tomé los binoculares sentí miedo, pero al mismo tiempo sentí ganas de quedarme observando la luz y sentía miedo de querer regresar a Santa Isabel. Alexandre no sabía qué hacer. Estaba solo en medio de una ruta vacía, sin ningún testigo y sin nadie a quien acudir. Podía ver nítidamente con los binoculares que era un objeto diferente. No tenía nada que ver con las cosas normales que pueden encontrarse en la sierra. Era, de verdad, totalmente diferente a cualquier cosa que yo había visto en mi vida. Era un plato volteado hacia abajo y lleno de luces que giraban. Al usar los binoculares, veía una luz girando alrededor del plato. En ese momento, realmente sentí miedo. Quedé viendo ese platillo cerca de 15 minutos y entonces sentí deseos de llamar a alguien más que pudiera observar ese objeto conmigo. Alexandre logró salir del estado de conmoción en el que se encontraba y tomó una decisión. Regresaría a Santa Isabel a buscar a alguien que pudiera corroborar que lo que estaba viendo escapaba a todo lo conocido.
Conduje mi auto hasta la ciudad. Fui a un lado y a otro y casi no encontré a nadie porque en esas ciudades, después de las 10 de la noche, no se ve ni un alma en la calle. Cuando ya casi desistía, regresé a la autopista y comencé a subir para regresar al lugar y encontré una pequeña iglesia abierta. Había un velorio. Bajé del auto y entré para ver si había algún conocido allí. Era el velorio de una señora que había fallecido en Santa Isabel. Había unas 8 o 9 personas. En el velorio, Alexandre se encontró con Floriano, su amigo y mecánico. Sin dudarlo, se dirigió hacia él para conversar sobre lo que acababa de pasarle. Nadie se dio cuenta cuando hablé con Floriano. No llegué gritando al velorio ni haciendo señas. Oigan, vi la luz, para no asustar a las personas porque nadie iba a acompañarme a ver un platillo volador. Al fin, Alexandre habría encontrado a alguien conocido, pero aún no sabía si Floriano iba a querer acompañarlo. Le dije, Floriano, vamos por favor, tienes que ver la luz que apareció en la sierra. Vivo aquí desde hace 50 años y nunca había visto nada igual. Y él me dijo, vamos. Floriano estaba impresionado y ansioso por poder avistar ese objeto. Fuimos hablando. Él me decía, ¿será que es cierto? Y le dije, vamos, verás, si hubieses estado allí me creerías. Alexandre estaba obsesionado con que la luz siguiera allí. Le preocupaba que su amigo dudara de él. Y regresamos corriendo para poder encontrar el objeto en la posición que estaba, como lo dejé. Anduve unos 10 minutos o 15 minutos y comencé a ver nuevamente la luz en el mismo lugar. Los dos se encaminaban a un peligro que no parecía de este mundo. La extraña luz seguía en el lugar y ellos no medían consecuencias con tal de averiguar qué era lo que estaba sucediendo. Alexandre se encontraba manejando solo por una ruta vacía. Luego de ver algo que describió como un plato volador, decidió regresar a la ciudad para buscar algún testigo que lo acompañara. Recorrió toda Santa Isabel y encontró a Floriano, su mecánico y amigo que estaba en un velorio. Él decidió acompañarlo hasta el lugar del avistamiento, pero las consecuencias no se habían esperado. Cuando llegamos a un punto donde la vista era mejor, veníamos por la autopista y podíamos ver algo, pero no lo suficiente como para usar los binoculares y seguir viendo con el auto en movimiento. Él lo vio y estaba un poco asustado. Casi se le salían los ojos y me dijo, ¿pero qué? ¿Es cierto? ¿Qué es eso, amigo? Déjame ver. Y luego dijo, pero no es posible esto que estoy viendo. Detengámonos para ver. Cuando nos detuvimos, pudimos ver mejor. Él miró, vio por los binoculares y quedó impresionado. Estuvimos unos 15 o 20 minutos. Vimos que el objeto no cambiaba en nada. Estaba quieto, estático, y tenía esas luces girando. Nos quedamos 20, 30, media hora más o menos. Entonces decidimos irnos, dejar eso así. No podíamos hacer nada, no teníamos cómo documentar eso que estábamos viendo. El tiempo pasaba. El objeto permanecía allí. Y Alexandre tomó una decisión basándose en sus sensaciones. Hasta aquí llego yo, Floriano. Yo tengo miedo, no me estoy sintiendo bien. Me daba miedo. Y él dijo, hagamos lo siguiente, vámonos para Santa Isabel. Tú no debes regresar hoy a Conservatoria, porque podría ser peligroso. No sabemos lo que podría hacer. El temor que sintió Alexandre fue tan alto que siguió el consejo de su amigo y decidió no regresar a su casa esa noche. La experiencia había sido tan fuerte que no solo no se animaba a retornar solo, sino que le cambió la vida para siempre. En realidad me siento privilegiado por haber visto lo que vi. Hoy en día tengo otra concepción de los platillos voladores y que es realmente un platillo volador, un ovni. Y si vieran uno podrían ver algo diferente.
Las personas deberían observar su entorno con más atención. Las vastas tierras casi despobladas del territorio latinoamericano encierran miles de experiencias como las de Alexandra y Floriano. Testigos privilegiados y casuales de eventos para los que la ciencia no posee explicación. ¿Cuántos eventos aún más extraños podrán estar ocurriendo en el continente al amparo de la soledad de la noche? Campos marcados de la noche a la mañana, complejas figuras, dudas en la comunidad científica, testigos que denuncian la presencia de luces. Pero, ¿cuál es su significado? ¿Cuál su importancia? Y sobre todo, ¿cuál es su origen? Los agroglifos, esas misteriosas figuras que aparecen en los campos, no me atrevería a afirmar cómo se hacen, tampoco puedo afirmar que los hagan seres de otros mundos. Para mí sencillamente son un enigma. No hay todavía certeza absoluta de que esos círculos en los cultivos estén relacionados directamente con los ovnis. Sin embargo, la aparición de esos círculos va acompañada de relatos de personas que avistaron ovnis en los cielos. Todas las culturas en el mundo, en sus diferentes etapas, se han querido comunicar con los dioses. Ahora parecería ser que con las evidencias que hay en los campos de cultivo, son los dioses los que quieren comunicarse con nosotros. Lo digo en sentido metafórico. Yo creo que es este problema de la búsqueda incesante de saber qué somos y qué queremos. Mi punto de vista personal es que si hay comunicación entre dos civilizaciones, lo primero que tendrían que hacer sería enseñarnos un alfabeto. Así que si hay un mensaje para iniciar esa comunicación, sea algo para enseñarnos un alfabeto extraterrestre y podamos entendernos en el futuro. Para descifrar e intentar entender lo que significa, quizá debamos intentar descifrar el mensaje de un grupo de civilizaciones que nos han estado observando desde hace tiempo. Los agrogramas son uno de los enigmas más grandes que rodea el fenómeno ovni. Establecer su origen y significado desvela a la comunidad científica. ¿Estamos ante marcas hechas por seres de otro planeta? Descubrir la verdad detrás de las historias de ovnis podría ser la prueba que nos permita establecer si estamos solos o no en el universo. ¿Podrá el hombre algún día darle respuesta a este misterio? ¿Cuántos eventos aún más extraños podrán estar ocurriendo en el continente al amparo de la soledad de la noche?